parto diciendo que la semana pasada vaticinábamos que el país iba a entrar en un caos, que iba a existir una explosión social y esa explosión se dio. Recordemos que en pandemia los centros educativos estuvieron cerrados. Y yo siempre me he preguntado por qué el gobierno no pudo habilitar a las empresas que debían hacer los trabajos de mantenimiento y reparación en estos 2 años. Además también la reparación de los huecos. Y no lo hizo porque decían que ese sector económico estaba cerrado. Pero ¿quién es el que tiene el poder para decretar esas aperturas de los bloques económicos? Era el órgano ejecutivo a través del Consejo de Gabinete, y allí no hubiésemos ahorrado lo que estamos viendo en estos momentos de protesta, porque existe un sinnúmero de escuelas que se encuentran cerradas. Y 2, por ejemplo, los docentes en estos 2 años estuvieron cobrando 100% su salario. Ninguno tuvo un recorte salarial. Y ahí es donde debemos poner la balanza. ¿Quiénes son los más afectados? Nuestros estudiantes. Yo también me incluyo en esa lista como estudiante universitario, porque el simple hecho de participar en una protesta y suspender las clases paralelamente afecta a los estudiantes. Si bien es cierto, las reclamaciones de los docentes son buenas porque están exigiendo al gobierno que congele el precio del combustible, pero a la hora de protestar, Susana Elizabeth Castillo, debemos de ser creativos para no violar los convenios internacionales, para no violar el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todos tenemos el derecho y el acceso a la educación. Si cerramos las escuelas, estamos violando este derecho universal y debemos ser creativos, por ejemplo. Y de 800.000 estudiantes. Mira, las escuelas, los docentes que están en estas escuelas, ¿ok? Si ustedes quieren protestar, lo pueden hacer, pero el que da clase en la tarde puede protestar en la mañana. Y el que da clase en la mañana puede protestar en horas de la tarde para que las clases no se vean afectadas. Es más, pueden trasladar las protestas a los fines de semana y provocarían que los estudiantes no se vean afectados tanto en las escuelas públicas y en las universidades públicas. Y también quiero partir diciendo que el gobierno en parte tiene gran culpa. No sé qué asesores tiene el gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Se dio una crisis en la guerra de Rusia y Ucrania y se instaló una mesa para solucionar esto de la crisis por los daños en ese país. Y el que iba a comandar la crisis, la mesa de negociación ante esta crisis, era el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Se dio un estallido social en la República de Panamá y todo ha ido en pasos lentos. Se envía a la ministra de Educación a una negociación, pero ¿por qué allí no participa el ministro de Economía y Finanzas, que es el que maneja los recursos del Estado y es el que puede decir, mira, yo te puedo asignar el 6% de lo que tú estás exigiendo como docente que sea trasladado al sistema educativo, vamos a hacer este recorte, pero son respuestas que la ministra de Educación lastimosamente no puede dar porque ella solamente está a cargo de la cartera de Educación y ahí en gran culpa es la del gobierno nacional y espera que toda esta protesta se acumule para hoy anunciar el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, que él se va a reunir con los docentes porque él no se reunió desde hace varios días con él. ¿Cuál ha sido la falla puntual? ¿Reaccionar tarde? ¿Reaccionar mal? ¿No tener a los mejores en el equipo para sentarse? O sea, puntualmente a tu juicio, ¿cuál ha sido la falla? A ver si corrigen porque todavía le quedan 2 años de administración. Creo que el gobierno, la falla principal de este gobierno es que no toma acciones oportunas, las acciones son tardías. Todos los sectores económicos y no solo los educadores, también los sindicatos, vemos a Suntrax y los gremios médicos, todos están protestando. Ahorita los taxistas en Veraguas. Los taxistas por todas partes, a nivel nacional están protestando. ¿Y qué están exigiendo? El congelamiento del precio del combustible. Y el gobierno ha reaccionado totalmente tarde. Mira, a mi juicio, yo sí creo que el gobierno tiene los recursos necesarios para congelar el precio del combustible y evitar que los docentes se vayan a las calles. El gobierno tiene los recursos necesarios para trasladar ese 6% de aumento del presupuesto del Ministerio de Educación
Aquí se prometió que la estrella del gobierno sería la educación, pero la estrella de la educación está totalmente estrellada y no tiene ningún tipo de luces. Está en cuidado intensivo la estrella de la educación y los más afectados son los estudiantes. Esos estudiantes que están en sexto año, que van a ingresar en los próximos meses, en verano, a las universidades públicas o a las universidades privadas, van a llegar con severas afectaciones porque no van a estar actualizados, no van a poder hacerle frente a estas principales materias, porque en la universidad no es como en el colegio donde el docente te persigue para que le presentes una tarea. En las universidades es igual que INDEC, sálvese quien pueda, porque el docente cuando te da una fecha, esa es la fecha de entrega. Entonces, el gobierno no sé qué tipo de asesores tiene, pero si aquí se reestructura el presupuesto general del Estado, se pueden dar soluciones a la ciudadanía. Claro, la ciudadanía y los docentes están protestando. ¿Por qué? Porque paralelamente ven a la Asamblea Nacional que en pocos meses gastó más de $48.000 de viajes de diputados que no son médicos y que fueron a una gira para conocer el sistema médico de Cuba, de Turquía y de otros países para, por ejemplo, participar de una gira en Ghana. Y que también, si nos vamos más al fondo, la Asamblea Nacional gastó más de $150.000 desde el mes de mayo del año 2021 hasta la fecha en giras. Y si nos vamos al órgano ejecutivo, la planilla sigue creciendo a 5.000 funcionarios por mes, según un informe de la Contraloría General de la República. Entonces, con justa razón, los docentes, los gremios, los sindicatos están protestando porque ven que el gobierno nacional no está dando ningún tipo de solución. Le estamos poniendo todo en la mesa. Aquí hay culpa en ambos bandos. Totalmente. La culpa, por ejemplo, de los educadores es que están afectando a los estudiantes. Hay que ser creativos, reitero, con el tema de las protestas, porque en Ucrania, donde se está registrando una guerra, hay centros educativos, usted lo puede googlear por internet, centros educativos que en pleno bombardeo están impartiendo clases. Es inaudito que las clases después de 2 años todavía queden suspendidas. Y la gran culpa, lo reitero, es del gobierno nacional. ¿Cómo es que no van a tener al ministro Héctor Alexander en una mesa donde los docentes le están pidiendo a la ministra de Educación, queremos ese aumento, Susana Elizabeth Castillo? Bueno, esa manera en la que estamos haciendo las cosas en este momento no le conviene al país. Y creo que, lo decía el ministro Rogelio Paredes, pueden haber intereses de varios partidos de oposición y de figuras que se están aprovechando. Como ocurre en todos los gobiernos. Sí, pero yo no voy a ir para atrás. Sí. A mí no me gusta hablar del pasado porque yo no puedo cambiar el pasado, pero yo sí puedo cambiar el presente. Y creo que si esta administración sabe de que esto se está dando y que están siendo asosados, motivados por algunos políticos hasta que pagan, mi querido Félix, eso yo lo denunciara en este momento. Y segundo, aquel docente que no va a trabajar le descuento su día de trabajo y punto. Como ocurre en la empresa privada. Exactamente. Y protestemos de otra manera. Creo que al final, ojalá que el llamado de Gaby Carrizo hoy se consolide en una mesa donde se encuentren soluciones para ambos. Ha reaccionado tarde y él quiere ser el presidente de la República en el próximo quinquenio. Están cuestionando incluso diputados de la oposición su capacidad de gobernar, porque incluso estando como vicepresidente de la República en ausencia del presidente Cortizo, no ha sabido reaccionar oportunamente, porque la reacción ha ocurrido totalmente tarde. Al menos la hizo, Félix. Yo ahí voy a tratar de ser justa, porque si no reacciona, la cosa entonces va peor. Sí creo que tiene que estar rodeado de las voces que lo lleven a la línea correcta de lo que hay que hacer. Ojalá que en esa reunión de hoy, tarde, pero no importa, pero se va a dar, se pueda lograr ese consenso. El país necesita estar en paz. La gente necesita llegar a su trabajo, necesita trabajar, el taxista necesita hacer sus carreras, el que vende comida también necesita vender su comida, que no se le pierda. El país ya ha estado golpeado, no podemos golpearlo más. Así que ojalá que logremos consenso. Al final esto tiene que ser un ganar-ganar para ambos. Gana el país, gana el gobierno, ganamos todos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Félix Antonio Chávez, por haber estado con nosotros.